la región, sus pasiones, sus amores, sus fanatismos y desencantos. Una charla íntima para conocer más y mejor a quienes sobresalen entre nosotros. Así son las cosas del querer. Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer. Recibimos como cada semana en este espacio que nos invita a salirnos del vértigo que nos impone la realidad y a charlar y escuchar las historias que encierran personajes de la ciudad, protagonistas de nuestra vida que mucho valoramos. Hoy recibimos a la hoy escritora, antes me parece que era más comunicadora, hoy es más escritora, Daila Prado. Hola Daila, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo dueña bien? También de un decir tan lindo radialmente, es muy abrazador el decir de Daila. ¿Cómo estás, Daila? Muchas gracias, he aprendido de ustedes. Bueno, ¿cuántos años hiciste radio? Y unos cuantos, ¿Sí? No sé, nunca los conté, pero una década seguro, sí. ¿Y en ese tiempo sentías que eras una escritora haciendo radio? Sí. 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 Más que nada. Comencé en la radio Río Cuarto y sí sentía que era una escritora haciendo radio. Apareció casi casualmente, te diría. Me gustó mucho y bueno, después de unos años pasé a Radio Universidad y ahí estuve un tiempito. ¿Y el primer contacto tuyo no es con los medios, sino con la lectura, digamos, y la escritura? Totalmente, sí, viene de muy atrás. Sí, porque... ¿Cuánto atrás hay que irse? Y mucho. Yo dudo que podría haberme dedicado a otra cosa, pensando en el ambiente, en la situación de mi casa en la que crecí. Contanos de considerando que siempre estuve inclinada a las humanidades, ¿no? Había una biblioteca maravillosa. Era de mi padre, era de un, no sé, un familiar español, y había de todo un poco. Y a la vez mi madre nos compraba a mi hermana y a mí, dos niñas, lecturas que ella consideraba en ese momento que eran acordes para nuestra edad. Y yo leía todo mezclado. Aún los libros que estaban en un sector de la biblioteca y que me habían dicho que esos no. Por cierto, que los primeros que... Fuiste a buscarlos. Derechito. Y además había otra cosa que me debe haber marcado bastante también en los primeros años. Llegamos a Río Cuarto, yo soy rosarina de nacimiento, llegamos a Río Cuarto cuando mi jardín de infantes. Bueno, ¿a qué escuela? ¿Cómo vinieron a dar a Río Cuarto? Creo que... no estoy muy segura, pero creo que... ¿Por razones laborales? Familiares, más bien. Había la coincidencia, mi papá, único hijo, los únicos familiares estaban aquí, los de mi madre también, en un campo, en lo que ahora es el Durazno, bueno, era en aquel momento, y bueno... ¿Te gustó? ¿Lo recordás como algo placentero ese destierro? ¿O no, vos sabés que no recuerdo. Llegué acá. Así, ¿no? Posiblemente, no recuerdo nada. No, los primeros recuerdos son de acá. Por eso siempre digo que soy más riocuartense que otra cosa. Pero me place haber nacido en Rosario. Hay en tu decir un no cordobesismo. Puede ser, sí, es verdad. Y bueno, te decía, una anécdota cortita. Mi padre era ateo, no agnóstico. Mi madre muy católica. Entonces, a la hora de decidir a qué escuela iban a ir las niñas, lo decidía mi mamá. Generalmente, recién llegada la familia, la escuela que estaba cerca era la Santa Eufrasia, que en ese entonces era una escuela religiosa. Es más, muchas de las docentes eran monjas. Sí, claro que sí. ¿No? ¿Esa congregación? Sí, creo que sí, Ángeles Custodios. Y bueno, mi padre dijo no, una escuela religiosa no. Mi madre dijo sí, porque está cerca, porque si no yo cómo voy a hacer.
para llevar. Vivía cerca del colegio de 2 cuadras. 2 cuadras, claro. Bueno, era cantado que mi hermana todavía no iba, Dailita iba a ir allí. Bueno, sí, dijo mi padre, pero yo no quiero que ella reciba instrucción religiosa, quiero que ella, cuando sea mayor... Solo pensaba tu papá. Sí. Cuando sea mayor decide, pero ahora yo no quiero que le den clases de la religión Catolicismo. católica. Entonces mi madre habló en la escuela y el arreglo, entre comillas, era que yo iba a ir a esa escuela, pero no me iban a impartir educación religiosa, una cosa extrañísima. Bueno, en fin, pero así fue. Entre la escuela. Las religiones eran bastante lungas y habituales. No sé si teníamos 2 o 3 veces por semana, pero era lógico, era una escuela católica. Entonces, ¿qué hacía? ¿A dónde la mandaban a este perro verde? Bueno, la mandaban... A la biblioteca. No había biblioteca en ese entonces, pero en invierno en un lugar más resguardadito y en el verano en el patio, qué sé yo. Yo andaba por ahí y ¿qué iba a hacer? Más de 1 hora. Leía. ¿Te traías un libro de tu casa? A veces sí, y a veces robaba alguno de que andaba por ahí. Yo leía todo lo que se me cruzaba. Qué buen gesto de la escuela, porque últimamente, en tiempos en donde hoy sería más flexible esa situación, pero en ese tiempo supongo que había que vencer muchas trabas para que te permitieran eso. La verdad que sí. De todas maneras, yo siempre pensé que ahí hubo un guiño de mi madre, porque, a ver, una cosa, yo terminé tomando la comunión, pero no lo podía decir. Bueno. ¿No le podían contar al papá que había tomado la comunión? En mi casa no lo podía contar. ¿Y eso te hizo agnóstica? Me imagino la pregunta, claro. Es la que venía. No, yo creo que hay un Dios. Sí. No tengo mucho que ver, no tengo un excesivo aprecio por la jerarquía eclesiástica católica, pero también rescato mucho, sobre todo el trabajo de algunos y algunas. Uh-huh. De todas maneras, hay una cuestión que está ligada con algo que genera el propio hacer de la escritura. Vos estimulás a que alguien crea en tu historia. Hay el creer en algo, ¿no? Bueno, mira, nunca lo había pensado de esa manera. Es una cantera interesante como para ahí cavar un poquito. Y sí. Porque la ficción tiene eso. Vos tenés que creerle al que escribe. O sea, hay un estímulo a la creencia. Sí, hay un pacto. Hay un pacto que se establece. Y si no es así, sobre todo en la ficción, aclaro, y si no es así, me parece que la lectura casi que no es posible. El que lee refutando no, lee plenamente. Es decir, mira, si me te voy a creer lo que me está escribiendo. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo, efectivamente. Mencionaste una palabra que me interesó mucho. Humanidades. ¿Esas humanidades son paternas, maternas de ambos? ¿Por qué en contacto con la humanidad? Y no lo sé, pero todo en mí siempre fue para el lado de las ciencias humanas. ¿Sí? Eso, sí, no tengo ninguna duda. Pero después empecé a estudiar en la Universidad de Ingeniería Agronómica, pero un disparate, pero porque bueno. ¿Te gustaban las plantitas? Sí, me encantaban, pero además tenía una prima más grande que yo que se había recibido, creo que fue la primera camada de egresados de ingeniería agronómica y que yo admiraba mucho y que siempre seguía. Y bueno, no sé qué pasó, pero estudié 1 año y medio y dije, no, esto no es para mí. No. ¿Humanidades es lo mismo que derechos humanos? Por eso también creo que no es lo mismo, pero son primos de sangre, hermanísimos. ¿Y el compromiso por los derechos humanos está ligado con ese impregnarse de lo humano, o fue la lectura lo que te lo dio? Fue la lectura. Pensándolo un poco, sí.
De ahí tu amistad profunda con Susana, ¿no? Con Susana Dillon. Claro. ¿La empezaste leyendo o admirando como activista de los derechos humanos? Las dos cosas. No sé, no podría. No, creo que primero la admiré como activista por los derechos humanos, sí. Porque sí, yo las me emparento parece mucho que desde el punto de vista de la escritura. ¿Sí? Para mí son ojalá. una misma corriente. Es Ojalá. el mismo arroyo en el que tenemos que ir a tomar esa agua. Y bueno, ha sido una referente, lo sigue siendo. Sí. Para mí Susana sigue siendo una referente muy entrañable, muy cercana, la verdad que sí. Y además una mujer con todas las letras que te decía las cosas, te espetaba las cosas sin filtro, que eso con el paso del tiempo se le ha valorado. De hecho, sí, nosotros la seguimos teniendo en nuestra apertura-cierre del programa. Pero hablando de Susana, sí, vamos sí, a escuchar, póngase los auriculares, Daila, no, vamos a escuchar a alguien que está relacionado, pero por supuesto, con la vida de Susana. El primer audio en la mañana. Mi querida y admirada Daila Prado, primero, bueno, tener la dicha de haberla conocido por mi abuela, porque fueron no solo colegas, sino entrañables amigas, en los mejores momentos de alegría y en los no tanto, y en los que no tanto. Y también contarles de que Daila siempre me da una mano y aporta su arte en cada momento que necesito hablar sobre mi abuela y sobre el vínculo que tenían ellas. La Pepe Dillon, Victoria Dillon, te ha quedado como su referencia, no digo materna, pero sí como su referencia de a quién acudir. Cercana, sí, puede ser, ojalá, me siento honrada. No estaba muy segura yo, aunque sospeché algo, pero dije no, esto no va a suceder, de que hubiera audios, si no... ¿No venías? No, me hubiera preparado de otra manera. Me tomó un poco por sorpresa. Bueno, la querida Pepi. Bueno, sí, una relación que se transforma en familiar, ¿no? Porque sí, creo que debe haber sí, empezado por una cuestión de admiración por Susana, porque todos admirábamos a Susana, no había manera de no admirarla, pero después te hiciste familia con Susana y con Pepi. Sí, la verdad es que lo siento de esa manera. Y sí, empezó hace muchos años. Yo la conocí a Susana cuando Pepi era pequeña, andaba ahí con más o menos de la edad de mis hijos. Sí, un poquito más, un poquito menos. Qué vacío dejó Susana, ¿no? Sí. Que nadie lo ha llenado. Sí, difícil de nos quedamos llenar. Huérfanos en muchas cosas. Así con es. Susana, en muchísimas cosas. Esas mujeres que dicen, bueno, se olvida. No se olvida, es irreemplazable, insustituible. Coincido con vos. ¿Y por qué te hiciste amiga de Susana? Porque la admirabas, pero ¿por qué te hiciste amiga? Estábamos, era una época de mucha efervescencia, calculá, recién salida. Bueno, vos sos mucho más joven, ustedes, Ivana, son mucho más jóvenes, pero nosotros me parece que sí, en el 83 era una efervescencia, sí, había una electricidad en el aire imperial, en nuestro Río Cuarto, ¿no? Había tanto, y bueno, tanto y tan bueno como proyección. Sí. Y también estaba este pasado horrible, horrendo, que no dejaba de pesar, aún con las responsabilidades mínimas que uno pudo haber tenido. Bueno, esa es otra historia, otro debate. Sí. El miedo, además el miedo de que este horror volviera, porque caramba, no es que Alfonsín lo vivamos todos y estábamos encantados y que todo iba a seguir bien, no se sabía. Y en este ambiente literario, en este magma de donde surgieron excelentes escritores y escritoras que aún ahora, que ahora son los que están en su mejor momento, ¿no?
ahí estaba Susana. Claro, era más grande que todos nosotros y tenía esta nieta que se la habían dejado de una manera tan estrambótica. Una historia de ficción, ¿no? Para escribirla, más que... Y sí. Sí. Y sí. Si se cuenta como una crónica de la realidad, parece increíble. El término bien parece vale, increíble, claro que bien sí. Vale aplicarse, claro que pero sí. Existió en esta Argentina que nos ha pasado tantas cosas. Es que en realidad, si uno piensa en lo que fue la dictadura y los desaparecidos, parecen increíbles. Y mucho más cuando nos ha pasado a nosotros, a nosotras, acá. Hace poco. Es muy linda la vida de los escritores porque se hacen amigos entre los escritores, no compiten entre ellos, ¿no? ¿Hay competencia? Yo creo que sí, como en todos los ámbitos. Me parece que no salimos, estamos dentro de las generales de la ley. Sí, estamos ahí. De todas maneras, yo nunca con mi grupo más cercano, y aún el que no es tan cercano, la verdad que nunca me molestó eso, me inquietó, me causó así un estremecimiento. No, la verdad que en mi caso no. Bueno, vamos a escuchar, estamos en el cara a cara que nos permite las cosas del querer con Daila Prado, escritora y comunicadora humanista, comprometida con varias causas. Vamos a escuchar a una amiga de la infancia. Hola, Daila querida. Me preguntan en la sección de las cosas del querer si puedo decir unas palabras para vos. Amiga entrañable, irreemplazable y queridísima de toda la vida. ¿Cómo no? Desde el secundario, ¿te acordás? Nos conocimos, fuimos compañeras de banco y así nació este cariño y respeto mutuo que mantuvimos a través de los años. Toda una vida compartiendo sabores y sinsabores. La irrupción de nuevas amigas, amigos, amigues, novios y esposos, hijos y los nietos. Qué bueno, gente que viene y que va, sin contar que todavía nos falta por disfrutar lo mejor, lo que falta de la vida. Juntas, claro que sí. Ahí estás, más que amiga, una hermana, una compañera fiel y noble de cabo a rabo, una compinche cómplice para las risas, las lágrimas también, y el pensamiento profundo, sin contar las utopías. Tenemos que arreglar el mundo, por supuesto. Sos la amiga de siempre, siempre disponible, aunque en estos tiempos, abuelazgos de por medios y otras cosas, algunas veces las agendas se nos complican. Señal que seguimos vivas y activas. ¡Qué bueno! Nada comparable con eso. Así que nada se rompe. Disponibles para apapacharnos así con cariño, hacernos mimos, tanto para lamernos las heridas como para levantarnos y festejar esos nuevos proyectos que siempre están, gracias a Dios. Hola Daila, aquí Mari, para hablar de vos. Y contar que, bueno, que hace un montón de años que somos amigas, más de 15, aunque antes yo te escuchaba en la radio, en tu programa Las Puertas Verdes, y decía, qué bonito lo que hace esta mujer. Y bueno, y después pude disfrutarte siendo amigas, y en esto de sentir tu amistad, tu cuidado, tu compañía, tu fidelidad y el estar siempre presente. Y en estos años que hemos compartido juntos,
juntas. Guardo como recuerdo muy especial la presentación de tus libros, cuando estuvimos en Córdoba en tu presentación del libro José Francisco Esclavo, cuando presentaste aquí Los Vencedores de la Concagua, La Cicatriz. Siempre estoy en primera fila porque además me gusta llevarme el libro firmado por vos, aunque seamos amigas y estemos mucho tiempo juntas. Quiero tener tus libros autografiados. Y bueno, y compartir todo el tiempo de salir a tomar café, de almorzar juntas y hablar de libros, de nuestros seres queridos, del mundo que compartimos. Disfruto mucho de tu compañía, agradezco muchísimo tu amistad y te quiero. Gracias, Daila. Bueno, Mari Siletti, le mandamos un beso a Mari, que la conocemos desde su época de militancia a las causas estudiantiles en la universidad. Así es. Y también a Cristina Ungivani. Bueno, hermoso. ¿Qué es la amistad en la vida de Daila? Y es un valor enorme, una de las mejores cosas, sí, que nos han sido permitidas, una de las mejores cosas, la verdad que sí. ¿Todavía andás queriendo cambiar el mundo con la utopía a cuesta? Sí. Sí. ¿Dudaste? Lo hago poco, milito poco, más allá de lo que puede ser mi escritura. ¿Te cansaste o ves que el mundo está perdido? No, de ninguna manera, no. No creo que el mundo esté perdido. Un poquito extraviado en este momento, pero ya va a volver. Retomaremos la senda, espero. No, tal vez lo poquito que puedo aportar, creo que puedo hacerlo desde la literatura, desde la escritura. Tal vez sea eso. Que también está atravesando su propia crisis, ¿no? Por el soporte, la tensión entre el libro y el ebook. Y antes acceder a escribir un libro era escribir un libro, de hecho está como una sentencia para hacerse realidad. El arbolito, el hijo y el libro. Y hoy que uno quisiera leer, ¿todo eso mejoró o empeoró la literatura? Ay, no lo sé, pero es mejor que haya mucha oferta. Sí. Me parece que sí. Incluso también con la tecnología y estos avances que en algunos casos parecen espectaculares. De hecho, la inteligencia artificial me parece algo espectacular, sin juzgar, ¿no? Extraordinario, sin saber todavía cómo va a resultar. ¿En qué vamos a terminar? Igual yo no me desespero mucho por el temor, por el terror que algunos dicen sentir. Mira, Roberto, mi compañero, cuenta siempre, o a veces, una anécdota, vos que sos pampeano. Sí, en el límite. Bueno, claro, Relicó también está en el límite. Exacto, Relicó y Huinca. Son dos pueblos hermanados de distintas provincias. Claro, el padre contaba, el papá contaba que cuando llegó la primera vez, cuando vieron pasar un tren, la primera vez, no sé en qué año habrá sido, pero bueno, era la primera vez. Entonces, las personas se juntaron allí para ver qué era eso. Bueno, y un paisano estaba tan aterrorizado cuando vio venir la locomotora rugiente con todo ese estruendo y esa velocidad. Evidentemente era algo tan fuera de su mundo, tan absolutamente extraterrestre, que se descompuso mal. Bueno, yo lo cuento light, pero se descompuso, sí. Se desmayó del terror que le dio el tren. Bueno, un gran cambio, recibido con mucho terror por mucha gente. ¿Qué va a pasar ahora que viene el tren? Bueno, no sé si es para tenerle tanto miedo a la inteligencia artificial, de la cual no sé nada. Es un nuevo tren que viene, nos asustamos un poco, pero habrá que ver. Bueno, lo citaste a Roberto, vamos a escuchar al compañero.
Y para mí la obra que más me impresionó de Daila fue La cicatriz, no solo por la exuberancia de su protagonista, plausible de ser tanto admirado como repudiado, pero además los hechos se llevaron a cabo en mi provincia natal, lo que no es poca cosa, y me gustó desde el principio, desde su título, pues la cicatriz no solo alude a la herida en la cara de Baigorria, sino que también alude a esa herida gigante que era la frontera, que separaba y hería a las comunidades de un lado y del otro. Después tenemos José Francisco Esclavo, una verdadera joyita literaria, en palabras de alguien más autorizado que yo para hablar de literatura. Y en los relatos de Las Puertas Verdes también se encuentran historias espectaculares. Enterarse que van a fusilar, van a ejecutar a una persona en nuestra plaza central. El último deseo es que le traigan una guitarra, conmueve a todos y lo indultan. Enterarse por qué la calle Mártires Ricuartenses se llama como se llama, o enterarse que un papa se dio un baño en las aguas de nuestro río, y no es el papa actual, porque sería más fácil porque es argentino, no. Bueno, son cosas que a mí me parecen extraordinarias. Y bueno, ¿y de qué manera influía la actividad de Daila en nosotros? Por ejemplo, cuando estaba escribiendo Los vencedores de la Concagua, la acompañé a Mendoza y a Villa María a entrevistar a los protagonistas de la obra. Ella ya había entrevistado a otros en Buenos Aires. Y bueno, eran diálogos apasionantes con aquellos longevos y curtidos hombres que habían hecho cima en la Concagua. Uno de ellos lo había hecho casi 10 veces y contando vivencias imperdibles. Y por último, contarles una vivencia colateral que es un lujo para mi vida y que me permitió prepararle un asado en casa a ese gigante que es don Juan Filioy. Él solo con nosotros dos, en el mismo día que había recibido su honoris causa, donde se divirtió muchísimo y contó historias inolvidables. Bueno, eso es lo que se me ocurrió decir en este momento. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias, Roberto. Qué lindo, qué lindo. Y qué linda traer esa historia. Y justo que yo recién lo mencioné. Sí, sí. Qué lindo, bueno, esa él historia. es un gran vendedor. Podría ser tu editor, ¿no? Podría ser tu editor. ¿Cómo fue esa relación con Juan Filioy? Porque ese sí que es un pendón para llevar para siempre, ¿no? Haber estado sentado a la mesa con Juan Filioy. Sí, es verdad. Bueno, con mucho temor y bastante vergüenza, le alcancé un librito mío, el primero que publicaba de poesía. Yo comencé escribiendo mucha poesía y claro, lo conocíamos de vista nada más. Bueno, le dejé el librito y él me contestó con unas palabras, algo que todavía conservo. Y bueno, no recuerdo bien cómo se dio. Lo veía en la plaza, siempre se sentaba en uno de los bancos de la plaza. Yo que siempre he sido tan caminadora, Juancita caminadora, andaba, a veces me sentaba a charlar un rato con él. Él era tan gentil, tan cordial. Y lo que son las cosas, hace poco, pero muy poquito, recibí, esa sí que fue una verdadera sorpresa, de parte de Juan Capdevila, su nieto,
el nieto que más estuvo cercano a lo que fue la literatura de don Juan, ¿no? No sé si los demás sí, pero Juan sí. Es más, me enteré en ese momento de que no se llama Juan. No se llama Juan, pero todo el mundo le dice Juan por su abuelo. Bueno, en fin. Me dijo que le interesaba leer La cicatriz porque había leído hacía muchos años las memorias de Manuel Baigorria. Y le digo, bueno, yo te lo mando. Mira, me dice, no me lo mandes. Antes hacemos un canje si vos querés. Encontré entre las cosas de mi abuelo el librito porque era muy pequeño, que vos le habías mandado con anotaciones. Mira, a mí me temblaban las piernas. Me dice, te lo mando si querés. Bueno, lo recibí hace poco por correo. ¿Recuperaste eso? Sí, que no sabía. Un incunable eso, ¿no? Con anotaciones de Juan Filómenes. Ay, sí, con esa su letra tan peculiar como era él, sí, ¿no? Sí. Recién Roberto hablaba de lo que implica acompañar a una escritora, porque una escritora también llega un momento que entran en trance, se desconecta de la familia, se puede hacer vida de madre, de abuela, de esposa y ser part-time de la escritura, o hay un momento en el que el libro y la historia te lleva y el mundo desaparece. Sí, el mundo desaparece, pero yo tengo que tener un cierto ambiente de silencio y calma, porque si no desaparece. Salvo que anote una idea que temo perderla después, aunque en general las que yo considero que después van a granar no se me pierden, pero por las dudas alguna cosa anoto, pero nada más que eso. Pero cuando me siento a escribir en serio, necesita aislar. Sí, y además saber que todo lo doméstico, bueno, ya a esta altura no, que todo lo doméstico está más o menos controlado. Hay orden y hay calma. La casa está en orden. He vivido varios años sola, hemos ido y venido con Roberto, cicatrices también, pero de todas maneras necesito al menos, como decía Marguerite Duras, ella no podía sentarse a escribir si no tenía la cama, el lecho armado. Yo tampoco puedo. Desde que me enteré Conozco de gente eso, que es así, jamás que no puede vivir el día si no tendió la cama. Es que yo no tenía idea de eso. Y cuando escucho la anécdota de Duras, dije, es que esto es real. No puedo yo escribir si tengo estas sábanas así revueltas. Bueno, vamos a completar el recorrido familiar para ver cómo el hijo mayor Roberto vive a su madre escritora. La historia con ese libro, esa novela, se remonta a unos cuantos años atrás. Un día yo vivo en Buenos Aires y mi mamá me mandó, creo que por correo o una de las veces que vino, me dejó un borrador de ese libro para que lo entregara en la editorial Ediciones B, una editorial muy importante de Buenos Aires, y que lo dejara a nombre de Rogelio García Lupo, que fue un periodista e historiador muy importante, muy reconocido en nuestro país, que era una de las personas encargadas de ver los materiales que llegaban a la editorial para eventualmente decidir si después se podían publicar o no. Yo lo dejé, creo que un lunes por la mañana, en la editorial, pensando que ojalá tuviera suerte de que le llegara a esta persona, a García Lupo, de que tuviera tiempo para leerlo, porque no era tan habitual de que le llegaban un montón de borradores, ¿no? Tanto a él como a las otras personas de la editorial. Entonces lo dejé esperando que tuviera suerte. Y a los 2 días me llama mi mamá para decirme que efectivamente lo había recibido el libro, el borrador, García Lupo. No solo eso, sino que lo había leído en 2 días, que le había encantado y que ya tenía la decisión de impulsar su publicación en la editorial, cosa que pasó a los pocos meses. Y bueno, esa es la historia con relación a uno de los libros que más me gustan de
de mi mamá y recomendarlo nuevamente, porque como le decía recién, me parece un documento, es una novela histórica que tiene mucho que ver con Río Cuarto, la zona, y realmente creo que tiene mucho valor literario e histórico. Así que eso es lo que quería contar. Bueno, después de la parte personal y de afecto me cuesta un poco más, pero te quiero mucho. Y acá me parece que te va a saludar alguien más. Hola, abuela, soy Sofi, tu nieta. Te quiero mucho. ¿Te acordás de octubre? Besos. Un beso más. Hola, Baila, soy tu nieta Lautaro. Cuando apenas leer voy a leer tu libro. Ahí aparecieron los nietos. No, ya, esto es demasiado. Vamos a dejarte una tregua. Déjame respirar un poquito. Cuando aprenda, voy a dar un estudio. La anécdota de la nieta, octubre, ¿de qué se trata? Ajá, bueno. No, es que no es fácilmente entendible. Yo a veces con ellos y a veces sin ellos también me río mucho, pero me río con unas carcajadas así muy estruendosas y un día estábamos una noche y Joaquín, el hermanito de Sofía, es un niño que le encantan los números y siempre está calculando y viendo los meses. Y entonces estábamos hablando de septiembre y él estaba contando los días que faltaban para no recuerdo qué. Y la nena en un momento pregunta, ¿y el 10 de octubre cuándo es? Y el nene se quedó un ratito pensando y dice, ¿octubre? Yo lo cuento, pero no tiene gracia. Pero en ese momento la cara del niño, porque se había desencajado a ver cómo me estás preguntando una cosa y ahora me pasas a octubre. Si yo estoy con septiembre. Claro, si yo estoy con septiembre, ya me está costando septiembre, no me... Bueno, me reí tanto que ellos me miraban y hasta en un momento se alarmaron un poco, porque... ¿Qué le pasó a la abuela? Mis carcajadas eran, claro, tal vez les sonaban como en demasía. Y cada vez que lo recuerdo, la verdad, aunque esté sola, me vuelvo a reír mucho. No, bueno, acá no, porque sería no, muy está ruidosa. Bien, está bien. La cicatriz se ha transformado en la obra Cumbre Familiar. Porque parece, ¿no? Todos han tenido algo que ver con la cicatriz. Sí, claro. Eso es buenísimo, sí, ¿no? Y mi hijo menor también, por supuesto. Lo ha tenido porque es el hijo y porque estaba ahí cuando yo andaba con todos mi cantidad enorme de libros, pues yo tuve que estudiar mucho. Sí, una obra histórica implica eso, ¿no? Una fatiga de escritor porque tenés que... Absolutamente. Y mi hijo mayor es el que primero recibe no solo esa, sino... Todas. Sí, lo que yo escribo. ¿Es el catador inicial? Primero va por ahí. ¿Ah, sí? Él escribe, es dramaturgo. ¿La pasión por la literatura? Es dramaturgo. Es dramaturgo, sí, claro. Sí, y dirige y a veces actúa, pero... ¿Y qué son, benevolentes o rigurosos con vos, tus hijos? Son rigurosos. Sí. Pero prefiero. ¿Prefieres? El primer impacto es, y después... Claro, está bien, si yo necesito eso, no necesito el abrazo de madre en este caso. Siempre lo necesito, pero en la literatura no. Cuando yo pregunto qué parece, necesito que me lo digan como si no tuvieran nada que ver. El ser humanista, militante por los derechos humanos, comunicadora y escritora, ¿te alejó de las rutinas de mujer, esa que impone, que les impuso sobre todo a una generación de tener que hacerte cargo de la casa, la comida? ¿Conviviste, conciliaste eso pacíficamente o en rebeldía? No, lo concilié bastante pacíficamente, sí. En la casa donde criamos los hijos, que ahora ya no estoy allí, pero tenía mi cuartito,
tenía muy importante mi escritorio. No era solo mío, pero casi. ¿Que era una puerta verde que no, te metías y te helaba del mundo? Sí, a la noche, tarde, sí, así era, cuando podía. Pero no, nunca dejé. ¿Y para qué sos buena, cosas Daila, domésticas? además de para escribir y todo lo que hemos descrito? Soy buena para organizar la casa, soy rápida, en general para los quehaceres, cocino un poco. Prácticas, esas cosas que son las mujeres, muy prácticas para resolver los problemas. Creo que sí. Bueno, las mujeres, las amas de casa, viste que generalmente hacemos más de una cosa a la vez, hacemos 2, 3, 4. Es fantástico. Creo que sí, cocinar, tengo 3 o 4 platos que me salen bien de tanto hacer, claro, pero el resto no. Los caballitos de batalla. Bueno, hablando de cocinar, vamos a escuchar, porque pocos deben saber que tiene una sobrina que es una especie de estrella de la cocina. Es ahijada, además. Es sobrina y ahijada. Pero no heredó de vos la pasión por la cocina. No, por el lado de mi hermana. Bueno, vamos a escuchar a Carolina Laurenco, que es Carito, sobrina ahijada, y es una chef que está viviendo en España y además es premio Michelin, que es como salir campeón, ir a las Olimpiadas y ganarte una medalla de plata, de oro, sí, por lo que haces en la cocina. Carito te manda este mensaje. Bueno, mi madrina. Nada, me encanta decir que tengo una madrina escritora y sobre todo que me acuerdo de las noches mientras mis primos y mi hermano y yo jugábamos a los jueguitos, a los videojuegos o veíamos películas. Ella estaba clic escribiendo toda la noche. Me acuerdo que nos dejaba jugar también escribir a nuestra manera en sus máquinas. Tenía un montón en la oficina, en el escritorio. Y bueno, recuerdo un montón todas esas visitas a su casa y que, no sé, yo siento que me transmitió también mucho también de esa cultura de hacer lo que te gusta y esa pasión por lo que te gusta. Siempre la he visto leyendo, escribiendo, siempre. Y me parece algo súper bonito, un recuerdo que tengo desde chiquitita, porque es verdad que no hemos compartido tanto después de que nosotros nos fuimos de Río Cuarto, pero esa parte siempre la llevo presente cuando alguien hace lo que le gusta y lo transmite así, es la verdad que admirable. Así que me acuerdo mucho de eso y mi profesión y lo que yo hago también tiene mucho de eso, entonces me parece algo muy una huella que deja muy bonita en ese sentido. Así que bueno, un beso enorme y felicidades por hacer todo lo que te gusta. Cuando está Carito, ¿cocina ella en casa? Sí, a veces algo le hago. O sea que yo empecé escribiendo poesía, el primer poema, y no olvido la sensación. Fue maravillosa la sensación después de terminar eso y pensar que a lo mejor algo yo podía ofrecer en ese sentido. Fue para mi ahijada Carolina, cuando ella tenía 5 años. Y ¿le además, escribiste a ella algo? Sí, ¿Se lo conservás? ¿Se lo diste a ella? Sí, no se lo di, pero lo conservo, sí. Y además otra cosa, mira, ella recuerda verme leyendo y escribiendo. Bueno, no lo sabía, pero una anécdota pequeña para eso también. Está este programa, Daila, para que te enteres cosas tuyas que no sabías. Para que me emocione mucho. Claro, es verdad, para eso. Además, ibas a contar algo de Carito. Sí, vinculada con Carito y vinculada con lo que vos recién me decías de esta cuestión de lo doméstico, de la madre de niños y de la escritura. Hay una amiga mía que dice que cuando éramos jóvenes y empezamos a tener los niños, ella varios más que yo, ser ama de casa era una mala palabra.
Y vos sabés que es verdad. Ser ama de casa era una mala palabra. ¿Por qué? Porque las mujeres teníamos tanto por hacer. Ella estudiaba filosofía, yo, bueno, ya tenía los hijos pequeños, pero yo sentía que de alguna manera tenía que dejarles a los hijos otra imagen, además de la de ama de casa. Pero mirá lo que son las cosas. Un día a mi hijo menor, Gustavo, le piden en la escuela que dibuje o que escriba, lo que dibuje a la madre, creo, algo así. Pero el niño tenía 7, 8 años. Y entonces, él dibuja o escribe, no recuerdo qué. ¿Cómo me dibuja a mí? Planchando y haciendo el toddy, sí, la cocoa. Claro, para él y los amiguitos. Y yo dije, pero caramba, acá no hay manera. ¿Pero qué es esto? Yo pensé que el niño iba a decir que tenía una mamá escritora y me dice, la mamá plancha y prepara la merienda. Bueno. Es que hay que reivindicar también el rol de las mujeres organizando la casa, ¿no? Sí, mientras hacen cada todo, vez, ¿no? Cada vez lo reivindico yo más. admiro eso en mi compañera porque los hombres hacemos de a una cosa, ¿no? Si nos ponemos a lavar los platos, estamos 10 minutos lavando los platos, mientras que las mujeres lavan los platos, pasan el piso, hacen producción, van para allá, vienen para acá y todo a la misma vez y bien. Y es literal lo de hacer producción en tu caso. No, que sí. Ivana está ahí, es una periodista invisibilizada. Absolutamente, sí, el rol del productor es básicamente un rol de periodista. Así es. Están con nosotros en Las Cosas del Querer, Daila Prado. Antes que me olvide, tienen que volver las puertas verdes y tienen que volver en esta radio. Cuando usted tenga ganas de hacerlo, tiene que venir y golpear la puerta y se lo estoy ofreciendo formalmente. Es una invitación. Es una invitación formal. Muchas gracias. Cuando usted lo decía. La valoro, me honra. Cuando usted lo decía. Y segundo, entre las cosas que quería hacer y que hizo queriéndola muchos, ¿le quedó algo pendiente? Perdón, me quedé pensando en las puertas verdes. Entre las cosas que quería hacer cuando era niña y las que hizo queriéndolas hacer, ¿algunas le quedan pendientes? Sí, pero me las guardo. Se las guarda. Como proyectos y utopías. Puede ser. Bueno, como decía Cristina, mi amiga, lo mejor está por venir. Bien. Nosotros no íbamos a poder describir plenamente quién es Daila Prado en la vida cultural, institucional de Río Cuarto, así que apelamos a un amigo suyo. Póngase los auriculares, que él va a cerrar el reporte, la entrevista. Hola Daila, amiga querida. Qué difícil es hacer esto. Nosotros que nos venimos sosteniendo hace 3 décadas ya, un poco más, a pura conversación y palabra, ese caudal que por suerte ante la finitud de la vida se nos presenta como infinito. Parece que nunca terminamos de decirnos todo ni cuánto. Lo que sé, porque lo siento, es que esta amistad se arropa, se funda cada vez en una frondosa admiración, la misma que sentí desde el primer día que te conocí, por esa capacidad para desarmar el mundo de la vida y después como si nada recomponerlo con las trazas de belleza y tallado preciso que tu escritura, digo mejor, tu lenguaje propio, deja en los papeles o hace flotar por ahí mientras te escucho, como te escuché aquel día que me regalaste un ejemplar de tu alga azul con un señalador marcando el poema preciso que le dedicabas a Alejandra Pizarnik. De vos aprendí además otras historias de estas tierras, que el tesón y la fuerza son la voz sensible del poema, que el abrazo es siempre, como la lealtad, y las ideas del vivir que aún nos unen por suerte. Te quiero, flaca, el Turco. ¿El Turco? Es Claudio Assad, un admirado profesor de la universidad, un ser excepcional, un tipo bárbaro. Y el flaca viene de aquellos tiempos, de cuando me conoció. ¿Qué vamos a hacer? Gracias por venir, Daila. Gracias por la literatura, gracias por conectarnos con las historias y gracias por mejorarnos la vida con lo que hace.
A ustedes por todo. Espero que hayas estado cómoda. Y perdón si la sensibilizamos con los golpes familiares. Es inevitable, pero no me arrepiento. Bueno, muchísimas gracias. Daila Prado, Las Cosas del Querer. Un beso grande a Claudio Assad, ¿no? Un tipazo. Así es. Un gran tipo. Vaya que sí. Hasta el próximo libro que nos contó que está ahí, ¿no? Cocinándose a fuego lento. Lento, pero a lo mejor se apura un poco. Gracias por venir, Daila. Y es formal el ofrecimiento para que, si tiene ganas, cuando usted quiera, aquí nos gustaría escucharla en la radio. Recibido, gracias. Daila Prado, Las Cosas del Querer en la mañana, así son las cosas. Las Cosas del Querer.